En el Valle de la Bermuda, que se extiende al sur de Suchitoto, entre caminos antiguos y tierras que guardan siglos de memorias, leyendas, mitos, una mística extraordinaria, sobreviven los vestigios del esplendor de una hacienda real, Hacienda La Bermuda. Sus muros, hoy fragmentados por el tiempo, son más que ruinas, son testigos de una historia que atraviesa la colonia, la formación de la sociedad rural, los cambios económicos, la guerra, el abandono y las profundas transformaciones del territorio. Sin embargo, la historia de Hacienda La Bermuda no ha sido completamente contada. Permanece dispersa en archivos, en la memoria de historiadores, en documentos olvidados y sobre todo en el recuerdo de quienes conocieron o escucharon hablar de ella, pero muy especialmente en el corazón de sus últimos dueños. Comprender su origen, su significado y su desaparición es también una forma de comprender la historia misma del país y de Suchitoto. Por ello, desde Gaceta Suchitoto presentamos una serie de entrevistas a Hacienda La Bermuda, en busca de su historia. Un esfuerzo por reconstruir la memoria histórica de este importante espacio patrimonial a través de las voces de historiadores, investigadores y protagonistas vinculados a su pasado. Esta serie busca no solo responder preguntas sobre cuándo y por qué se construyó la hacienda, cuál fue su función y su valor, sino también reflexionar sobre su desaparición, lo que su historia nos revela acerca de la relación entre la memoria, el territorio y la responsabilidad de preservar nuestro patrimonio. Acompáñenos. Bienvenidos a esta serie de entrevistas que ha tenido a bien la Gaceta desarrollar sobre la memoria histórica de la Bermuda. Este día tenemos a don Rogelio Monjes Gómez para una entrevista de la Bermuda. Buenas tardes, don Rogelio. Buenas tardes. ¿Usted es originario de la Bermuda? Sí. ¿Nació usted en este lugar? Sí. ¿Podría contarnos un poco sobre su historia de vida? Mi historia de vida, que allí me crié con ellas, con la niña Rivera. Allí me crié con ellas de pequeñito. Allí estuve con ellas en la casa. ¿En la casa de la Bermuda? Sí, porque mi mamá allí trabajaba. Ajá. ¿Y de qué trabajaba su Ella mamá? trabajaba de cocinera. Ah, era la cocinera. ¿Y Sí. su papá? Él era el mayordomo que salía al campo, en el caballo. ¿Y qué hacía? Yo, después, la niña Blanquita, la tía de usted, me dijo, te voy a mandar a hacer una cuquita para que te sentes y ordeñes las vacas. Ah, y le enseñó a ordeñar. Sí. ¿Usted ordeñaba las vacas? Oye, después ya quedé yo ordeñando las vacas.
cuénteme un poco sobre la vida de la Bermuda. ¿Cómo era la casa? ¿Cómo eran las señoras? La casa era grande, además. Tenía patio en medio donde soleaban el café. Ujú. En un patio adentro, rodeada de cuartos. Ajá. Allá había la cocina, y más adelante había donde estaba la molienda. Bajábamos un callejón así, a salir al otro lado de la molienda. Ujú. Entonces allí y habían unas cocinas con tabanco y las escaleras eran anchas, las tablas De madera. de madera. Ya subían arriba a dejar el maíz arriba, a poner el maíz allá a prensarlo, porque lo prensaban, y abajo le ponían fuego para que no se picara el maíz. Lo ahumaban Sí, y así no se picaba. no se picaba. En una parte ponían el dulce, arriba también. Ujú. Había otro cuarto de su abuela, la niña Licha tenía su tabanco aparte. Cada una tenía sus Sí, cosas. ajá, Interesante. Y cuénteme, ¿usted conoció de la molienda? sí. ¿Y qué hacían? ¿Cómo era esa actividad? Allí, este, cortaban la caña y entonces la llevaban en carreta Ujú. y ahí hacían los montones y con el trapiche metían la caña al trapiche así. Ujú. Y ahí salía el caldo de la caña Ujú. y en cada volante ponían los bueyes, dos yuntas de bueyes, dándole vueltas a toda la calle para sacar el caldo y después lo echaban a los peroles y de allí, y de allí ya estaba el perol, ya estaba cocida la miel, pues Ujú. ya lo sacaban y después lo batían y lo echaban a los moldes y después lo sacaban, ya salía el dulce, las tapaderas de dulce. ¿Y qué hacían con ese dulce? Lo salían a vender, lo iba a vender, Lo vendían sí, lo y vendían. lo almacenaban algún dulce. Sí. Ah, ahí tenían también pilones, que los ponían así, pilones para sacar azúcar. Ujú. Unos ¿Y pilones, cómo eran, don Rogelio? así eran de grandes los pilones. ¿Y de qué eran? De, 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 de- de madera, no, ¿cómo se llama? ¿Barro? No, de barro, habían unos de barro y había unos de lata. Ah, de lata. Así como eran, Eran como unos conos sí, cabal. y ese era el azúcar. Ajá, ahí lo dejaban y estaba escurriendo, salía y ya, después sacaban las pilones de azúcar. Ujú. Ujú. ¿Y la cortaban o cómo? No, solo lo sacaban así. ¿Y para comérselo o para usarlo? Lo ocupaban para venderlo. Ujú. Ujú. Ah, bueno. Sí. Mira qué bonito era ahí en la tienda. Porque como yo me crié allí, yo ahí me crié. Había una calle, unos corredores empedrados. Ujú. Y yo lo que hacía, mire, me montaba en una vara y le ponía grampa a la vara para que sonara en las piedras. Ujú. Y salía la niña Blanquita, la doña ahí. Rogelio, cállate, que no los dejas dormir. Ya vas a ver, ya lo voy a correr. Desde acá su muñeco. Y me decía, y yo salía corriendo para la casa, me iba. ¿Y cuántas hermanas eran? ¿O quiénes vivían ahí? Habían 5 hermanas. Ujú. Estaba la niña Margot, la niña Tina, la niña Blanca, la niña Minta y la niña Licha. Ujú. Eran 5 hermanas. Ujú. ¿Y usted conoció a Mamanita? Sí, era chiquita, bajita, con el pelito chelito. Y me decía, Rogelio, vamos, me están robando el ganado, decía ella. Ujú. Así, ¿no? Y salíamos yo detrás de ella. Ujú. Él me iba detrás, pues, con ella. Estaba chiquito yo, me iba detrás de ella cuidándola. Ah, de veras. ¿Sí? Ahí. Qué bueno. Sí. ¿Y qué más pasaba en esa hacienda, don Rogelio, de lo que usted se acuerde, esas memorias? Era muy bonita la hacienda porque así como está ahora destruida, no, a mí me acuerdo cómo era. Tenía varios cuartos, como le digo. Tenía la cocina,
este, ¿cómo se llama? El salón principal. El salón, sí. Había un cuarto. Daniela Licha tenía su bodega. Ellas tenían que le decían el cancel, tenían ellas un cuarto que le decían el cancel. Allí guardaban, habían trojas de maíz, trojas que allí guardaban el maíz, el arroz y el maicillo. Y tenían, y las trojas tenían una ventanita así, ¿ve? ¿Y qué es una troje, don Rogelio? ¿Cómo es una troje? Una troja, que es de madera, y allí meten el maicillo allí lo guardan. Entonces allí lo guardan para cuando llegue el tiempo lo van a vender. Es un cuarto cerrado. Es cerrado, sí. Para que no entre aire. Ajá, cabal. Bien trancado, pues. Sí. Mire, yo recuerdo que había un zaguán enorme. Ese zaguán ahí, dicen que allí había un banco que lo tenían todo machet, con el corvo le daban así, todo canaleado. Y dicen que allí amarraba, dicen pues, que llegaba el demonio y abría el zaguán y entraba para adentro. Y entonces hasta chispas echaba cuando en el caballo, pues. Así todo eso. Ajá, es importante. Ajá, amarraba el caballo el demonio, porque ahí era como una pacto, entonces entraba el demonio allí. Y a la casa. A la adentro, él entraba, entonces ya cerrado el zaguán. Era un zaguán grandísimo, era de 2 hojas. Sí. Tenía un pasador así, que abarcaba así, le ponían unos pasadores así, como poner una palanca, ¿va? Con una puerta que así era el zaguán. Era de madera. Y arriba, nosotros cuando estábamos hipotes allí, los subíamos arriba a matar murciélagos, porque ahí habían bastantes murciélagos en el tabique. Como abajo arriba era un tabique que había, se podía meter uno para adentro, arriba. Y así fue la casa, y abajo estaban las piezas. ¿Sí? Qué interesante. ¿Sí? Y cuénteme, yo recuerdo que ahí por ese zaguán había una gran rueda. Había una rueda de madera. Ahí ponían las gallinas, en esos huequitos ponían las gallinas, en esos huequitos, ahí ponían la gallina y es grandísima. ¿Cómo harían para llevarse esa gran rueda? ¿Y para qué servía esa rueda? A nosotros nos contaban que era donde sacaban el añil. Añil. Porque y el agua. Sacaban añil. Dicen allá por aquí abajo en las Américas, para casi, ahí están las pilas. Ahí están todavía las pilas. Sí. Las pilas, los cuadros, así están como trojas así. Ahí están todavía. Sí. Sí. Bien preservadas. Sí. ¿Verdad? Ahí están, como 2 parece que son. Ahí están. Mire, qué interesante. ¿Y qué más nos puede contar de la vida de la Bermuda? ¿Cómo vivían las señoras? ¿Qué hacían? ¿Cómo viajaban? ¿Cómo se transportaban? Ellas se venían aquí a agarrar el bus, aquí por donde los Guzmanes. Nos veníamos nosotros, porque ellas iban a pasar, unas se venían a estar allá en San Salvador, unas hermanas de ellas, en vez de la niña Blanquita se quedaba allí y ella les mandaba dinero para que vivieran allá en San Salvador. Y todo eso. ¿Y cómo se transportaban? ¿En qué? En el bus. En el bus. ¿Y antes del bus? En bus, solo en buses, porque antes no habían carros. No habían en esa época. Había. ¿Y cómo se comunicaban? ¿Por qué medio? Nosotros los comunicábamos así íbamos a los pueblos a hablar por teléfono, porque había ahí, entonces antes, no es como ahora, va. Antes no, llegaba uno, mire, yo quiero hablar por teléfono a tal parte, y ya va el número, ya lo notaba el número, y nosotros ya hablábamos para San Salvador, la familia. Y por telegrama. Así hablábamos nosotros. ¿Sí? Mire, yo he escuchado que mucha gente dice que ahí habían aparecido sustos.
que encontraron cosas enterradas ahí, yo que una había una vez, ermita. yo estaba pequeñito cuando vi la ciguanaba parada en un cuarto. A la Ciguanaba. Sí, gran mujerona, al lado de la pared así estaba. Entonces yo lo que hice, como las puertas eran de, de madera, ¿va? Sí. De palos así, ¿va? Ujú, Entonces yo lo quise irme para la casa de vuelta, donde vi la mujer parada allí, y fue donde vi a ver, Gerardo, ujú, un vecino, cuidandero de la hacienda, ujú. ¿va? Y vivía don Gerardo. Entonces yo vi la mujer y lo que hice, salir corriendo para la casa, ¿Y por qué se asustó? a ¿Qué donde tenía la mujer? era la ciguanaba. Pero ¿y cómo sabía usted que era la Porque Ciguanaba? era una mujer alta, negra, con vestido negro y gran pelota. Y solo me quedó viendo. No Yo terminó bien me usted. acuerdo de eso. ¿Y qué otro? Otra vez no, dicen que ahí por las lajas, El río de las Lajas. las lajas, ahí está un río que venía, hijo, le dijo, venía de San Rafael, no me acuerdo quién venía de San Rafael. ¿Te agarró la noche o le lavando? Sí, me agarró la noche, le dijo. Me agarró la noche aquí lavando, le dijo. Hay veces me quieres llevar a Nanca en el caballo, le dijo. Y cuando le dijo, se montó la mujer, va, mírame mis uñitas, le dijo al, al hombre. Era la ciguanaba que estaba lavando. Así todo eso. Sí. Y mire, y dicen que allí hubo una ermita, una iglesia que se derrumbó. Ese, no, allí lo quisieron sacar a unos muertos. Unos, habían unos, En la ermita. sí, ermita era Sí, allí. Entonces, pero allí era como un panteón y dicen que allí eran los capuchinos que habían enterrado. los monjes capuchinos. Sí, Es que hay una leyenda que habla de que los monjes capuchinos estuvieron en ese lugar ajá, y que debajo de todas las corredor que se quitó encontraron muchos cadáveres. sí. Esos cadáveres nadie sabe qué pasó con ellos, pero sí se encontraron muchos ahí. Y en esa zona, Se llaman ropitas negras abajo, porque nosotros mirábamos, cuando estábamos hipotes, nosotros íbamos a ver que estaban abriendo los hoyos ahí, porque ahí había unas como sepulturas, pues, con sepulturas. ladrillas, con ladrillos, y entonces, y las escarbaban. Y usted se acuerda que había debajo del balcón unas piedras que tenían esas piedras, unos grabados, se recuerda usted, a la orilla debajo del balcón, Del balcón de donde ellas de la pagaban, esquina, sí. de donde ellas pagaban, allí era un balcón que, así como es el que tiene usted ahí, que allí llegaban a cobrar, ya fulano de tal, tanto, vaya, tenés cuántos días te vamos a pagar. Ya allí se sentaba la patrona, y ya pagaban a la gente. Allí hacían misa, hacían misa en el corredor, porque un corredor hermoso, hermoso, era un corredor empedrado, y hay partes que era de con cemento, Laja. lajas. Y las bases de los pilares eran unas bases de cemento que estaban De sentadas. cemento no existía, era Ajá, piedra. la piedra, eran unas paredes, los postes, pues, le hacían como huequitos así para que estuvieran sentados, como Sí, unos, ya me sí, entiendes. sí. Ajá, ahí le hacían, oye, y Las estaban, bases eran de piedra, eran así, unas bases de piedra cuadradas y ahí tallaban, le hacían como redondo en la parte de abajo ajá, para que César. engarzara con el pilar en la piedra y se sostuviera Y la ahí, madera. ahí habían dos corredores, el de aquí, este lado, y el otro que estaba así. Eran dos Eran corredores, doble corredor, doble corredores. como dijo Pedro. Ajá, doble corredores. Era muy bonito porque yo dormía en el segundo cuarto, allí por donde estaba la rueda, para casita. Allí dormía yo, cipote. Y en ese tiempo trabajaba mucha gente ahí, don Rogelio, en la Sí, hacienda. ahí ¿sí? Trabajaban bastante gente. ¿Sí? ¿Y qué cultivaban?
Cultivaban yuca, café, caña, todo eso, porque hacían cañales para moler allí, en la misma hacienda, hacían allí cocinaban la miel, todo eso, habían 5 peroles, había uno más grande y los otros más pequeños. ¿Y qué moneda había en ese entonces? ¿Qué moneda circulaba en el lugar? ¿Qué moneda? El tiempo de la moneda que era de a 10 centavos, la de 25. 25 centavos, el dólar que era como El colón. el colón, el billete de 25 era azul, azulito, y el de a 10 era como plomito, así. Todo eso era, ajá. Yo bien me acuerdo, yo tenía unos billetes de esos y a mí me salieron los mañosos y me robaron esos billetes. Y cuando se entregó la hacienda Patrimonio Cultural, ¿usted vio lo que pasó, lo que hicieron en la hacienda, don Rogelio? Ah, sí, allí había bastante gente cuando se llevaron un montón de gente amarrada. Yo sé, pues, Sí, vamos a hablar de eso, pero yo ahorita quiero hablar de más que todo de cómo estaba distribuida la hacienda, cuántos lugares habían en la hacienda, Primavera, qué pertenecía a la hacienda. Primavera pertenecía a la Bermuda también. San Rafael la Bermuda también dicen que dicen que antes por una botella de guaro vendían unos pedazos de terreno, dicen. Imagínese. Así, todos los contaban. ¿Y qué otros? Guarjila. Guarjila aquí era, Guarjila, Guancora aquí. Sí, todo eso. ¿Y qué más? Todos tenían, había el Valle Nuevo, Ciudad Vieja, Ciudad Vieja. Allí le dicen que era la ciudad. Nosotros fuimos a ver una vez, allí está donde hacían donde había puesto de policía antes. Y está también, está con ladrillo allí, hay una parte con ladrillo. Y cuando ya se fueron y entregaron la casa, ¿qué hicieron ustedes? Cuando ellas se fueron Sí, cuando se fueron de la Bermuda y entregaron la casa, que ya empezaron a trabajar los de cultura, ¿qué hicieron ustedes? ¿Qué hacían? No, es que nosotros después, cuando ellas vendieron allí la Bermuda, nosotros cada quien agarramos su lote. Entonces ya hicimos casa. Ya cada quien, como me decía Nia Margot, Nia Margot, la dueña de allí, Rogelio, anda a ver cuál pedazo te gusta a vos, y agarra tu pedazo, ella me dijo. Ah, vaya. Todo, ¿sí? Mire, y cuando vino la guerra, ¿cómo se vivió ahí? ¿Qué pasó? Ahí los tuvieron como refugiados, ¿no? Ajá. Después se los llevaron todos para Santa Tecla. ¿Sí? ¿A ustedes? Todos salieron para Santa Tecla. No, yo me fui para otra parte a huir. ¿Para dónde se fue? ¿Y por qué huían? Porque los querían matar. Porque estuvo tremendo ahí Cuéntenos un poco sobre eso, de lo que usted se acuerda. Estuvo tremendo ahí la Bermuda. Fue mucho cuando mataron a comandante Nelson también, comandante Nelson de la guerrilla. Ese lo mataron allí en la hacienda. Como allí era una casa enorme, allí se escondían los soldados. ¿Los soldados o los guerrilleros? ¿O los dos? Los dos. Bueno. Así que salieron huyendo de ese lugar. Pues nos fuimos de allí. Sí. Y había conflicto, tiraron bombas o... Tiraban bombas. No, allí, aquí en la Bermuda, casi nos tiraban, pasaban los helicópteros, a los montes les tiraban. Pero ahí no. No, allí no. ¿Y cuánto tiempo se alejó usted de la Bermuda? Yo me fui para donde mi hermana, aquí por Santa Lucía. Ahí me estuve. Después me lo dieron un pedacito allá por el Valle Nuevo. Ahí hicimos casa. Después ya donde miramos que ya se había compuesto la Bermuda, ya nos venimos de vuelta para ahí. ¿Y allá ha vivido desde qué año, don Rogelio? Eso sí, yo no me acuerdo qué año estuvimos allá. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 86
ando en los 86. Ujú, Voy a entrar a 87 años. ujú. O Voy sea en que, abril, primero de abril. ujú, que toda su familia vivió en la Bermuda siempre. Sí, de ahí todos agarramos camino para El Salvador. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, ha sido un placer para mí escuchar sus palabras, sus recuerdos y Y, que los haya compartido con y nosotros. gracias. Muy amable, don Bueno, Rogelio. Gracias. gracias.